instaura una especie de república constitucional en el año 1919, conocida como la República de Weimar. Entonces se estableció una constitución, pero también se relajaron las normas morales, es decir, que Alemania empezó a caer en una inmoralidad rampante. Al mismo tiempo, Alemania firma el Tratado de Versalles debido a la Primera Guerra Mundial, en donde se compromete a pagar los daños que causó en esa guerra. Eso llevó a Alemania a un colapso financiero sin precedentes. Como ya hemos visto, la inflación desmesurada en Alemania pues llevó a la pobreza a todo el pueblo alemán. Algo de lo que empezamos a ver en las naciones de Sudamérica. Lo estamos viendo en Venezuela, en Argentina, ahora va en Bolivia, hermanos, como Ecusatón se los había profetizado, y es un proceso que continúa porque de alguna manera seguimos en esa República de Weimar en estos tiempos presentes. Donald Trump viene a tratar de cambiar eso, así como Hitler también vino a tratar de cambiar la República de Weimar. Hitler vino a restaurar la moralidad y por eso vino unido con la iglesia a tratar de cambiar el gobierno inmoral que se desató en los años 20 a los años 30 en Alemania, y entonces se formó lo que hemos llamado la teocracia moralmente inmoral. Es el gobierno fascista que se inventa leyes y que viene a inventárselas con la excusa de que es un gobierno pues que ha sido ungido por Dios, porque tiene la bendición de la iglesia y de sus pastores, y por eso se puede inventar las leyes que quiera, por eso puede derrocar los derechos humanos. Es lo que estamos viendo con Nayib Bukele en El Salvador, y es lo que pronto empieza a repetirse de nuevo a medida en que las naciones empiezan a colapsar, se desata la revolución y viene entonces la teocracia moralmente inmoral a tratar de restaurar a la sociedad. Hermanos, lo curioso de todo esto es que cuando Hitler asume el poder en el año 1933, lo primero que hace es empezar a derrumbar las leyes que existían en Alemania, es decir, la Constitución. Es de locos, hermanos. Luego sigue con las deportaciones de los inmigrantes judíos. ¿Será que Estados Unidos está imitando todo esto al pie de la letra? Es que es impresionante porque Hitler desconoce también el Tratado de Versalles. Y es muy similar a lo que está haciendo Trump con los tratados de libre comercio que había firmado y que ahora los desconoce. Entonces ahora Trump dice, yo voy a subir las tarifas de aranceles al 25% porque sí. Pero si tú tenías un tratado firmado, pues no le importa. ¿Lo vemos, hermanos? Y asimismo, Donald Trump de alguna manera está desconociendo la enmienda 16 de la Constitución, en donde se protegen a los inmigrantes. Y aunque ya sabemos que el tema es un poco engañoso, porque sabemos que a el Vaticano no le conviene sacar a los inmigrantes latinos de Estados Unidos, pero hace parte del proceso en donde se busca derrumbar la Constitución. Así sea todo a través de los noticieros, así realmente las cosas no estén ocurriendo en realidad, el objetivo final es ese: hacer lo mismo que hizo Hitler, derrumbar la Constitución, porque para Estados Unidos viene una teocracia fascista. Y otro asunto muy curioso es que Hitler acabó con el Congreso, disolvió el Congreso, hermanos. ¿Te suena algo de lo que Trump empieza a hacer en sus primeros días de gobierno? Porque ¿para qué hay Congreso en Estados Unidos si Donald Trump se inventa las leyes y él mismo las pasa como decretos de Estado? Se supone que ese es el trabajo del Congreso. Pero ahora Donald Trump pues se inventa una orden ejecutiva y él la firma y ya es decreto o ley de Estado. Y se supone que así no debe ser. Miremos ahora al Papa Pío XII, el señor Eugenio Pacelli, quien desde 1933 empezó a ser papa.
coincidiendo justamente con el inicio de Hitler en su guerra nefasta en toda Europa. El Papa Pío XII murió en el año 1959, pero gobernó feliz y tranquilamente durante todo el gobierno de Hitler. Pero además, no olvidemos que Hitler era un caballero de Malta. Podemos ver en su uniforme las insignias de la Orden de Malta. Es apenas obvio que Hitler estaba bajo las órdenes del Vaticano y Hitler tenía el objetivo de matar 2 pájaros de un solo tiro: sacar a los judíos de Europa y acabar con el protestantismo en Alemania. 2 objetivos que se cumplieron, hermanos. Pero miremos esta casualidad, que en la serie B, la batalla final, el jefe de los extraterrestres extiende los brazos en forma de cruz, tal como lo hacía continuamente el Papa Pío XII. Y luego en esa serie, este dirigente de los extraterrestres de la batalla final dice que él es el padre del, el padre del bautismo negro, para no decir la palabra exacta. Y eso es de locos, hermanos, porque nosotros sabemos que el que estira los brazos así en forma de cruz, en la realidad, es el padre del bautismo negro. Y todavía es más impresionante cuando en esa serie, quien lo dice es una raza de dragones que vienen del espacio exterior. Hermanos. Bueno, volviendo a Estados Unidos, no olvidemos que el presidente que dirigió la guerra en contra de Alemania, la Segunda Guerra Mundial, fue Franklin Delano Roosevelt, también conocido como FDR, y resulta que él era masón, es decir, pertenecía a las órdenes secretas del catolicismo, y resulta que Estados Unidos ganó la guerra, pero no sometió a Alemania a obedecer los valores americanos de ese momento, que se suponía que eran la separación de iglesia y Estado, la protección de los inmigrantes, una constitución con una primera enmienda que prohíbe el establecimiento de una religión oficial. Todas estas cosas Estados Unidos hubiera podido imponerlas sobre Alemania para ponerle punto final al fascismo católico en Europa, cosa que Estados Unidos jamás hizo, sino que al contrario, Estados Unidos terminó firmando una acta de rendición ante la Organización de Naciones Unidas, y ahora era esa organización la que obtenía todo el beneficio de la guerra. Estados Unidos, siendo el ganador, firmó como si hubiera sido perdedor. ¿No es de locos? Ahora no olvidemos entonces que el presidente Kennedy, cuyo padre tuvo negocios con Hitler, pues también era masón. Hermanos, ya hemos visto que el nombre Kennedy en numerología babilónica da 33, pero que además abiertamente Kennedy reconoció ser caballero de 4º grado de la Orden de los Caballeros de Colón. Y también no olvidemos que el presidente Obama era masón. Asimismo, el presidente Joe Biden, al terminar la presidencia, se mostró públicamente como masón, como obviamente tenía que serlo. Y también Donald Trump nos ha mostrado que pertenece a la orden secreta de los Caballeros de Colón. Y por tanto, hermanos, ya sabemos qué es lo que viene para Estados Unidos, y es el derrocamiento del protestantismo, no solo en esa nación, sino en el mundo entero. Pero esto es de locos, porque en el 2014 no olvidemos a este pastor evangélico llamado Kenneth Copeland, quien recibió en su iglesia o en su mega iglesia a un pastor anglicano llamado Tony Palmer, que se autodeclaraba como amigo del Papa Francisco. Y ese señor Tony Palmer declaró en el 9 de marzo del 2014, sin ningún reparo además, que el protestantismo había muerto. Ah, sí. Resulta que 6 meses después, el que había muerto era él, en un accidente de tránsito
Finalmente el señor Tony Palmer muere trágicamente y no es que estemos contentos de ninguna manera, todo lo contrario. Qué triste que el señor Tony Palmer hubiera muerto así de forma repentina, sin que hubiera podido arrepentirse con tiempo. Pero bueno, hablando de malos presagios, ¿verdad, hermanos? No es como muy buena idea andar por ahí deseándole la muerte al protestantismo, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro. A nadie se le puede desear la muerte. Menos al protestantismo, que es la iglesia de Cristo, siempre protestante. Y cualquier persona entonces puede razonar, inferir: un momentico, este señor amigo del Papa Francisco declara abiertamente que el protestantismo había muerto y plop, 6 meses después el que se muere es él en un terrible accidente de motocicleta. Yo creo que cualquier persona debería pensar: algo pasa aquí, ¿verdad, hermanos? Y luego, ¿qué creen? Pues 9 años más tarde, el protestantismo sigue vivo y seguirá vivo hasta el fin de los tiempos, hasta que recibamos a nuestro Señor Jesús en las nubes. ¿Y contra qué protestamos? No protestamos contra el gobierno de Trump o de cualquiera en Europa. Protestamos solamente contra una iglesia vestida de púrpura y escarlata que quiere inmiscuirse en los asuntos de los gobiernos, que está descrita en el Apocalipsis como la gran ramera de Babilonia, la cual fornica con los reyes de la tierra, inclusive los induce a beber la sangre de los santos. Plop. Hermanos, otro mal presagio. En agosto del mismo año, en el 2014, se estrella el sobrino del Papa Francisco, el señor Emanuele Bergoglio, un terrible accidente donde fallece toda su familia, su esposa y sus 2 hijos. Es un accidente bastante bizarro, ¿verdad, hermanos? Pues uno pensaría: un momentico, ¿acaso pues no debería ser que tú, como sobrino del supuesto vicario de Cristo en la tierra, pues deberías estar medio protegido por los ángeles de Dios? Pero ¿qué pasa cuando el verdadero mal presagio es que las palabras vicario de Cristo, si le asignamos valores numéricos según el alfabeto del latín, nos dan 666? Pues ahí sí que tenemos un mal presagio, ¿verdad, hermanos? Otro mal presagio. Cuando Estados Unidos ha venido de una era de gobiernos progresistas liberales que han sumido a esa nación en una inmoralidad rampante y que han hecho multitud de acuerdos comerciales, en donde además hay una inflación rampante. Y ahora viene un gobierno, el gobierno de Trump, a tratar de hacer a América grande otra vez. ¿Cómo? A través de una teocracia, unificándose con el cristianismo. ¿Qué es eso? Pues ya lo hemos visto, hermanos. Es fascismo cristiano. ¿Y qué va a pasar? Va a desembocar en el colapso de Estados Unidos, en una revolución. Y lo que debería seguir es que Donald Trump dijera: me equivoqué, pues no debí haber instaurado el fascismo cristiano. Pero no, Donald Trump va a decir: ahora voy a imponer más leyes cristianas radicales y voy a obligar a las personas a adorar al Papa de Roma, que es la autoridad moral según ellos, y va a imponer el 666, el nombre y la marca de la bestia. Hermanos, pero hay que entender algo y hay que dejarlo muy